Son las 9:06 en el tiempo del centro. Vamos a hablar un poco más sobre el COVID. El estado de Sinaloa es el único en estos momentos en el país en semáforo epidemiológico rojo. 5 hospitales del estado reportan 100% de sus camas con pacientes contagiados debido sobre todo a la proliferación de la variante Delta. El municipio con más hospitales llenos en sus áreas COVID es Mazatlán, que enfrenta su peor momento de contagios. Le agradezco mucho a Efrén Encinas Torres, secretario de Salud del Gobierno del Estado, que me tome la llamada para hablar al respecto. Gracias, secretario. Muy buenos días. Muy buenos días, estimado Pascal. Gracias a ustedes por la oportunidad de saludarlos y a todo el auditorio de Imagen Noticias. A sus órdenes. ¿Cómo se encuentran las cosas, secretario, en el Estado? Sí, yo creo que, mire, en términos generales, Sinaloa cuenta con un 52% de capacidad de respuesta. Estamos más o menos al 50% de ocupación hospitalaria. El día de ayer, acompañé al gobernador Quirino Ordaz a una supervisión en el Hospital General de Culiacán, el nuevo hospital que el año pasado administró la Sedena y que nos lo había entregado alrededor de un mes y medio. Se apertura de nuevo en Culiacán para aumentar la capacidad resolutiva en cuanto a camas hospitalarias, ¿no? Lo mismo en todo el sector institucional. Recordemos que se había iniciado la etapa de desconversión hospitalaria. Esto quiere decir que teníamos que voltear a ver los enfermos no COVID. Y ante la nueva ola, esta tercera ola o el incremento de los casos, nuevamente tuvimos que reconvertir, regresar a tener más camas de las infecciones respiratorias agudas graves de la red Irak, y lógicamente encontró hospitales pues con pacientes no COVID en camas ocupadas, pero ya se está estabilizando ese proceso. Se empezaron ya a egresar pacientes no COVID, reprogramar sus procedimientos que no son urgencias en el momento y dedicarnos a la urgencia médica, que en el momento es precisamente la atención a pacientes con COVID. Se están haciendo todas las reconversiones hospitalarias, tanto en el ISSSTE, en el Seguro Social y la propia Secretaría de Salud aquí en Sinaloa para tener la capacidad de respuesta en Culiacán y Mazatlán. Hablo de estas dos entidades municipales por ser las de mayor densidad y mayor número de casos de contagios. ¿Cómo se llegó a esta situación? Digamos, ¿llegó vía el turismo a Mazatlán, la presencia de variantes como Delta? ¿O cómo podríamos explicar lo que está pasando en el estado? Sí, consideramos, Mazatlán, si recordamos, fue noticia, inclusive se dio en los medios de comunicación, el día 2, 3 de mayo, tuvimos un barco petrolero que venía del extranjero, Texas, y pasó a México, a Lázaro Cárdenas, y arribó aquí a Mazatlán. Tenía una tripulación de 23 trabajadores, de los cuales alrededor de 10 fueron los que tuvieron la enfermedad de COVID. El barco siempre se mantuvo al principio allá alejado del puerto, por así decirlo, en el área urbana. Se tomaron las muestras y se secuenciaron, se internaron en un medio hospitalario, pero ellos no anduvieron en la calle haciendo turismo, etcétera. Regresaron sanos y a su lugar de origen. Eso fue en mayo, 2, 3 de mayo, y concluyeron su egreso pues a finales del mes. Indudablemente que las diferentes cepas que hay hasta el momento, pues prácticamente están presentes en todos, en México, en el mundo, ¿no? Y la variante Delta, pues también, y ha demostrado ser altamente transmisible. Yo creo que esto ha contribuido, y desde luego, al relajamiento también, ¿verdad? Que la propia sociedad, en su momento, ya sentirse vacunada, quizá pensó que en el 100% de los casos está protegida, y no es así. La vacuna, como siempre se ha señalado, tiene principalmente el objetivo de disminuir la mortalidad, que no haya una enfermedad grave, pero nunca podemos bajar la guardia, es decir, tenemos que seguir con las medidas de prevención y promoción, el uso del cubrebocas, etcétera, las que siempre hemos señalado en este poco más ya prácticamente año y medio. Entonces, esos tripulantes del barco nunca estuvieron en tierra, no contagiaron a nadie en Mazatlán. Es correcto, pues, nunca contagiaron a nadie, se bajaron del barco en una hora pertinente, trascendieron y se llevaron la tripulación a un hospital privado. Sí. Se analizó la cadena de
de contactos que tuvo, quien los recibió en el hospital, toda la vigilancia epidemiológica, y estuvieron, no anduvieron, yo sé que andaba un audio por ahí circulando, que había bajado, estuvieron en la ciudad como tal. No, no fue así. Ellos estuvieron exclusivamente, venían en plan laboral, se enfermaron, hicimos lo correspondiente en materia de salud y derechos humanos, se atendieron y se cesaron todos sin ningún problema, por fortuna, en su salud. Bueno, pero no podemos descartar que vía el turismo quizá llegaron algunos casos, ¿no? Bueno, lo que pasa es que pues Sinaloa es un área de mucha movilidad. En, en el caso de Mazatlán, pues también es un puerto de altura importante, donde pues llega mucha gente, ¿verdad? Vía terrestre, vuelos, etcétera, ¿no? En el caso de Culiacán, por ejemplo, hay prácticamente cerca de 11 vuelos diarios, en fin, ¿no? Son áreas que son visitadas, ¿verdad? Aunado a esto, pues el relajamiento social. Pero en fin, ya con el proceso de vacunación, de hecho el propio gobernador Quirino Ordaz le hizo una petición directa al presidente de la República para incrementar las remesas de vacuna y dirigirlos a los sectores más vulnerables. Vulnerables en el sentido de que el coronavirus ahorita pues busca a las personas que no tengan anticuerpos, ¿verdad? Claro. No estén protegidos con la vacunación, y esto ha ocurrido. Observamos que las personas que ahorita de los contagios pues oscilan entre los 18 a los 40 años de edad, más o menos, ¿verdad? Y estamos enfocando a esos grupos etarios la vacuna. Pues le agradezco mucho, secretario, que me haya tomado la llamada. Al contrario, Pascal, cuidémonos mucho y un saludo afectuoso. La pandemia sigue y también nuestras medidas deben de seguir. Un abrazo a la distancia fraternal. Gracias, gracias igualmente, secretario. Efrén Encinas Torres es el responsable de salud del estado de Sinaloa. Son las 9:13 en el tiempo del centro. Vamos a un corte, regresamos enseguida con más en la primera emisión. No se vayan.